Las tres, mencionó tres. A ver, claro, nuevamente. El cuerpo realmente se basa en la carga ácida. Lo importante es la carga ácida. Entonces, la carga ácida, o sea, la carga ácida en forma de concentración de hidrogeniones depende de tres cosas. Los ácidos fijos, los ácidos volátiles y las bases en cuestión en forma de bicarbonato. Muy bien. Los ácidos fijos son los que producen el cuerpo, clásicamente en el ciclo de Krebs. Y aunque ustedes no lo crean, son los carbohidratos que ustedes consumen. Los carbohidratos y las grasas son los que más producen en el ciclo de Krebs ácidos fijos. Doctor, ¿en verdad qué creen que es el piruvato? Ácido pirúvico. ¿Y cuáles son los componentes del ciclo de Krebs? Que ya no se acuerdan. Todos ellos son ácidos. Entonces, ustedes producen carga ácida constantemente. 1, 2, los ácidos volátiles en forma de CO2. O que no es lo mismo, pero dense una idea que básicamente este se transforma en ácido carbónico. Y y para no confundirlos, la flecha ya, si no mal lo voy a dejar, y el bicarbonato. El bicarbonato, ok, son las bases del cuerpo. Mucho cuidado cuando alguien les pregunte cuál es la base más importante del cuerpo o cuál es la mejor base que tiene el cuerpo. La mejor base que tiene el cuerpo es el fósforo, no es el bicarbonato. Pero entonces, doctor, ¿por qué nosotros hablamos de bicarbonato? Porque recuerden que a mí lo que me interesa es lo que está en la sangre. Y el fósforo es la más importante base de la célula. ¿Me entienden? La más importante base del cuerpo es el fósforo. Y esta está dentro de la célula. Entonces, no maneja el fósforo los ácidos de la sangre. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, para medirlo y todo eso, no me interesa. Por eso mismo, al que le sigue después del fósforo es el bicarbonato. El bicarbonato es el segundo más importante y el más importante de la sangre o del plasma. Entonces, los ácidos fijos, volátiles y el bicarbonato son los cuyos valores van a determinar finalmente mi carga ácida total. Mi carga ácida total, ¿cuánto es normalmente? 40 nanomoles por litro. Debido a que es un valor muy pequeño, no le puedo hacer una lectura bastante cómoda. Sorensen, un químico, lo transformó mediante el logaritmo inverso, así nada más, a pH. Y el pH, ¿ok? ¿Qué me traduce? Si alguien les pregunta qué es el pH me refleja o es la concentración de hidrogeniones en el plasma. Me refleja la carga ácida del plasma, pero mejor aún hidrogeniones. Porque si alguien me dice es el logaritmo inverso de los hidrogeniones, eso no es un concepto, eso es una fórmula. Y es lo que la mayoría contesta. Es el logaritmo inverso, logaritmo inverso, logaritmo inverso. Eso no es una respuesta. La respuesta es la concentración de hidrogeniones en la sangre, en el plasma. Eso es el pH. ¿Cuántos son los valores normales? Los valores normales son 40 más menos 5. Y al ser el logaritmo inverso, vuelvo a repetir, por favor, y no se olviden, ¿ok? Que el hidrogenión, la concentración de hidrogeniones proviene del pH, ¿no? O sea, a partir de aquí se da el pH. Como es el logaritmo inverso, ¿qué les he dicho? Si el hidrogenión aumenta, el pH va a bajar. Y más bien lo contrario, si el hidrogenión aumenta, el pH baja. Y si el hidrogenión baja, el pH va a aumentar. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, seguimos. Entonces, ustedes están, ¿qué les he dicho? Ustedes están constantemente produciendo ácidos o bases.
ácidos. Ácidos. Claro, porque fijos, ¿de dónde viene principalmente? De la comida, de la dieta. Y los volátiles vienen de la misma producción de la dieta también. ¿De dónde creen que viene el CO2? De los carbohidratos, de las grasas. ¿De dónde creen que vienen los ácidos fijos? Como ácido pirúvico, por ejemplo. Vienen de la dieta. Por lo tanto, el mismo proceso químico normal hace que produzcamos ácidos. Por lo tanto, estamos en constante producción de ácidos. Nuestra carga ácida tiende a aumentar por la misma fisiología. ¿Ok? Muy bien, doctor, entendí. Perfecto. Siguiente tema, siguiente punto. ¿Qué es lo que hago cuando, si aumentan los ácidos, obviamente el pH va a bajar y no puedo permitir esto? Entonces, ¿qué es lo que hago para mantener el equilibrio y tener el pH dentro de los rangos normales? Actúa el sistema buffer. Así se llama, buffer o tampón. El sistema buffer permite mantener los niveles de pH normales. ¿Ok? ¿Quién es el que realmente y cómo actúa esto? ¿Cómo actúa esto finalmente? Fácil. Lo que hago es utilizar una base que neutralice al ácido. Una base que neutralice al ácido. ¿Cuál es la base que yo utilizo? El bicarbonato. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato? El bicarbonato se une al ácido que ha sido producido para que de esta manera los ácidos bajen y el pH se regularice. ¿De acuerdo? El sistema buffer depende de dos órganos. Depende del pulmón, ¿ok? Y depende del riñón. El pulmón y el riñón son los dos órganos que me van a permitir regular el sistema ácido-base. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo? Fácil. ¿Qué es lo que hace el pulmón? El pulmón elimina y puede retener, pero principalmente eliminar CO2. ¿Y qué hace el riñón? El riñón lo que hace es eliminar hidrogeniones ácidos y retener bicarbonato. Muy bien, retener bicarbonato. Esa es la función de ambos órganos. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de este concepto de que estos son ambos son los órganos que manejan los ácidos, ¿ok? Y las bases, y obviamente me permiten tener un pH normal, y recuerden que aquí está bicarbonato, que justamente es un tampón, es un buffer que neutraliza el ácido. Se habla del binomio sistema buffer, bicarbonato, CO2. ¿Ok? O, para algunos, bicarbonato, ácido carbónico. Es lo mismo ahorita que es decir CO2. Prácticamente lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren lo que sucede. Miren acá. Si por alguna razón los ácidos aumentan, ya saben por qué, por la dieta, la carga ácida va a aumentar. Si la carga ácida aumenta, lo que va a hacer el bicarbonato es unirse a este hidrogenión para neutralizarlo y lo va a transformar
al unirse, bicarbonato más hidrogenión lo va a transformar en ácido carbónico. Y el ácido carbónico, a su vez, se va a dividir en CO2 y agua. De esta manera, este CO2 que se ha formado va a ser eliminado por los pulmones. Todo comenzó porque mi carga ácida aumentó. ¿Por qué aumentó, doctor, mi carga ácida? Porque aumentaron los ácidos fijos. Por lo tanto, mira la fecha donde está, aumentó mis hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasó? Se unió con el bicarbonato. Formaron ácido carbónico, este se desdobló en CO2 y agua, y el CO2 fue eliminado por los pulmones. Al revés, por alguna razón hipoventilo. Por alguna razón estoy hipoventilando. Si hipoventilo, no puedo eliminar el CO2 y retengo CO2. Si retengo CO2, ya no puedo eliminarlo, el CO2 aumenta. Automáticamente se aumenta, el CO2 se va a juntar con el agua para formar ácido carbónico y el ácido carbónico se va a desdoblar rápidamente en hidrogenión y en bicarbonato. Para que de esta manera, ¿ok? Para que de esta manera sea eliminado por el riñón. ¿Se dan cuenta cómo el pulmón y el riñón trabajan a la par? ¿Trabajan juntos? Eso es lo que quiero que ahorita entiendan. ¿De acuerdo? Si donde inicie un problema, el otro órgano lo va a resolver. Muy bien. Ese es el detalle. Todo con tal de eliminar los ácidos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les hablo de eliminar los ácidos? Porque es lo más común. La retención de ácidos o la acumulación de ácidos es lo más común que ustedes ven. ¿Ok? Y todo parte de este binomio, bicarbonato, ácido carbónico. ¿Por qué? Porque acá está el bicarbonato y acá está el ácido carbónico. ¿Por qué no CO2? Porque realmente el CO2 está acá, ¿no? Pero en los libros generalmente se habla con ácido carbónico. Y generalmente o van en esta dirección, si el problema es pulmonar, o va a esta dirección, si el problema es metabólico. Doctor, ¿por qué no renal? Porque no necesariamente el problema es el riñón, simplemente si aumentan los, si aumentan los ácidos fijos, o sea, no aumenta el volátil, sino los fijos, entonces automáticamente le pido ayuda al pulmón. En cambio, si el problema es el pulmón, le pido ayuda al riñón. Así funciona esto. Esto es la parte fisiológica, teórica, un tanto pesada en entender, pero lo que quiero que ustedes ahorita capten es que los dos órganos, al final este binomio se pueden olvidar. Pero lo que quiero que ahorita se lleven, primero es esto de acá, ¿no? Fijos, volátiles y bicarbonato. Siguiente, el sistema buffer es la base que neutraliza el ácido. Y luego que hay dos órganos que funcionan, pulmón y riñón. Con eso estoy tranquilo. Nada más. ¿Alguna pregunta? Doctor, Dime. sí, me quedó claro la parte de los ácidos fijos, cuando el problema es el pulmón, el que resuelve es el riñón, y cuando el problema es el riñón... No, cuando el problema, mucho cuidado, cuando el problema es cualquier órgano menos el pulmón, o sea, son los ácidos fijos lo que aumentan, lo resuelve el pulmón. Y si el problema es el pulmón, lo resuelve el riñón. ¿Me entiendes? O sea, si hay un problema con cualquier órgano, el que resuelve viene a ser el pulmón. Cuando hay un problema con cualquier órgano, puede ser el riñón también, pero con cualquier órgano que no es el pulmón, que aumenta los ácidos fijos, el problema lo resuelve el pulmón. Claro. ¿Me entiendes? Y cuando habla del riñón, sí,
le pide ayuda al pulmón. El tema del riñón sí es específico con el pulmón, ¿verdad? A ver, nuevamente. Ahí te estás confundiendo en algo pequeño. Mira, si tienes un problema hepático, tienes un problema renal, tienes un problema de otro índole, y eso hace que aumentes tus ácidos fijos, entonces la línea comienza acá. ¿A quién vas a pedir ayuda? Principalmente. Si aumentan tus ácidos fijos, ¿a quién vas a pedir ayuda? Al pulmón. Muy bien, porque lo que vas a hacer es transformar tus ácidos fijos al unirlo con bicarbonato en CO2, y el CO2 lo elimina el pulmón. Y si tienes un problema con el pulmón, aumentan tus ácidos volátiles, ¿ok? ¿Ya? ¿A quién le vas a pedir ayuda? Según esto. Si tienes un problema, al riñón, pues. Lo que pasa es que ayer uno dice, pero no entiendo. Es que no necesariamente aumentan los ácidos fijos por un problema renal. Recuerden que son ácidos fijos. Los ácidos fijos pueden aumentar por varias razones. Doctor, ¿y una insuficiencia renal? También, pero no es la única. Por ejemplo, en el shock, ¿quién aumenta? El lactato. ¿Aquí el problema es el riñón? No. Pero si aumenta el lactato en el shock, ¿qué aumenta? Los ácidos fijos. ¿Quién es el que me debe resolver esto? El pulmón. Doctor, en una enfermedad renal, una injuria renal aguda, el riñón no filtra ácidos, ahí sí el problema es netamente renal. ¿Quién le va a pedir ayuda? El pulmón. En una neumonía, el pulmón no puede eliminar el CO2. ¿A quién va a pedir ayuda? Ahí sí el riñón. O sea, en esta parte cualquiera puede ser el problema, igual va a pedir ayuda al pulmón, pero cuando el pulmón es el que inicia el problema, ahí sí solamente le puede pedir ayuda al riñón. No le va a pedir ayuda al hígado ni nada de eso, solamente al riñón. Eso es importante, ¿eh? ¿Me han entendido? Pregunten bien porque esta parte es importante, ¿eh? No la voy a volver a repetir. Y no quiero que se queden con la idea de después ver el video, porque el video es para reforzar, no es tanto para tener los conocimientos de cero. ¿Han entendido? Y profesor, en cuanto a compensación, el pulmón sería el que compensa más rápido que el riñón. Ya, esa es otra cosa importante que le voy a decir en un rato. Sí, es cierto. A ver, ¿cómo compensa? Ya, imagínate que esto comienza acá. Ya eso lo iba a decir más rato, pero ahora que lo dices necesito su concentración acá. Ya, imagínate que tú tienes un problema pulmonar. Nuevamente, ya. Yo se los he enseñado en insuficiencia respiratoria. Ya podemos hablar de todo lo que comete el CO2. Recuerden, o hipoventilación o tromboembolia pulmonar. ¿Se acuerdan que les he enseñado eso? Cuando veo el CO2 aumentado, pienso solo en dos cosas. Les he enseñado eso en insuficiencia respiratoria. Pero ya, al fin y al cabo, lo que hace es aumentar el CO2. Si aumenta el CO2, el problema es pulmonar. ¿A quién le pido ayuda? Al riñón. ¿Qué es lo que tiene que hacer el riñón? El riñón, nuestro amigo el riñón, tiene 5 formas de eliminar ácidos y tiene solo una forma de eliminar bases. Miren, el riñón tiene 5 maneras de eliminar ácidos y solamente tiene una manera de eliminar bases. Por lo tanto, el riñón es netamente eliminador de ácidos. Son 5 contra 1. Cuando tienes un insulto renal, una injuria renal aguda, una insuficiencia renal aguda, ¿cuál doctor? ¿Prerenal, renal o porrenal? Bueno, quédense con la renal, aunque con la prerenal ya vas comenzando, pero con la renal, el riñón deja de funcionar y pierdes las 5 maneras de eliminar ácidos. Doctor, pero también pierdo la manera de eliminar ácidos, sí, pero 1 contra 5. Entonces, una insuficiencia renal aguda retiene ácidos. Ya, muy bien. Pero ya, el riñón está sano. El pulmón es el problema. El riñón tiene 6 maneras de regular el pH. 5 para ácidos, 1 para bases.
Ya, tú me mueres riñón. Lamentablemente, para que el riñón te ayude, demora 3 días aproximadamente. El riñón se toma las cosas con calma, no es apurado. Entonces, si tu problema es pulmonar, no esperes que tu riñón te ayude rápido. Va a demorar. En cambio, si el problema es en cualquier parte del cuerpo que no sea el pulmón y aumentan los ácidos fijos, ¿no? Principal, obviamente son los ácidos fijos. ¿El pulmón cómo regula el pH? Fácil, aumentando el CO2 o disminuyendo el CO2. ¿Y cómo lo hace? Fácil. Hipoventilo, hiperventilo para eliminar más el CO2 o hipoventilo para retenerlo. Se acabó. Entonces, hiperventilar e hipoventilar es algo rápido. Hiperventilo o hipoventilo es algo rápido. Entonces, el pulmón te ayuda al toque, pero el riñón se demora hasta 3 días en ayudarte. Consideren eso cuando veamos en un momento ya trastornos del pH, ¿no? Por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, Dime. cuando hablamos de hipoventilación, también se puede llamar hiperperfusión, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando hablamos de hiperperfusión, también se podría llamar hiperperfusión, ¿no? Bueno, el concepto de hiperperfusión, ¿me estás diciendo? Sí, doctor. No, y el concepto de hiperperfusión es cuando perfundes un tejido con mayor fuerza, hiperperfusión, ¿no? Pero no es un concepto que yo he oído mucho, ¿eh? Hiperperfusión, y no, pues no. Perfundir ahí no tiene nada que ver, ¿no? No. Perfundir es alimentar un tejido alimentar un tejido con oxígeno y sustancias, glucosa, etcétera, ¿no? Eso es perfusión. Hiperperfusión es mayor alimentación a un tejido. Hipoperfusión es lo que sucede en el shock, por ejemplo, ¿no? Que por eso aumenta el lactato, ¿no? Pero no. Es hiperventilación, es otra cosa. Hiperventilación es aumentar la frecuencia respiratoria. Hiperventilación es aumentar la frecuencia respiratoria. Si tú aumentas la frecuencia respiratoria, aumentas el intercambio. Captas más oxígeno, pero a costa de eliminar más CO2. Por lo tanto, de manera coloquial se dice, barres el CO2 y el CO2 en sangre baja. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta ahí? Profesor, entonces, en un paciente que de repente retiene CO2, profesor, está aumentado los hidrogeniones, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, si me dices un paciente que tiene CO2, ¿qué me dices qué? Que retiene, profesor. Ajá. Que retiene, está aumentado entonces los hidrogeniones, profesor. Claro, porque ahí ya, digamos que tú tienes un paciente que por alguna enfermedad está hipoventilando ya, está hipoventilando. Si hipoventila, en este caso aumenta el CO2 en sangre. ¿Qué es el CO2? Es un ácido, bueno, ya mejor esto va a parecer que va a parecer división. ¿Qué es el CO2? Es un ácido volátil, el único que tenemos prácticamente, el único. Si aumenta el ácido volátil, ¿qué pasa? La concentración de hidrogeniones aumenta. Y si aumenta la concentración de hidrogeniones, el pH baja. Muy bien. Todo lo contrario. Si tengo una hiperventilación, ¿qué pasa con el CO2 en la sangre? El CO2 en sangre baja. Por lo tanto, ha disminuido el ácido volátil. Por lo tanto, la concentración de hidrogeniones ha bajado. Por lo tanto, el pH aumenta. Si esto pasa, en el primer caso el pH aumenta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo con el bicarbonato? ¿Qué creen que hace el cuerpo con el bicarbonato? ¿Qué creen que hace el cuerpo con el bicarbonato? Ya, ¿qué hace? Si el problema es el pulmón, ¿qué hace el riñón con el bicarbonato? ¿Qué hace el riñón con el bicarbonato? Aumenta, profesor. Claro, lo retiene. Aumenta el bicarbonato en sangre.
¿Para qué? Para cumplir su rol de buffer. Y así tratar de que el pH no baje. Sí, más bien acá, el problema es el que el pH ha aumentado. ¿Qué hace el riñón con el bicarbonato? ¿Lo aumenta? No, suicidio renal. No, más bien lo que hace es eliminar bicarbonato. Disminuye bicarbonato en sangre para que así bajó, ¿no? Y al bajar, ya que este bajó, este tiene que bajar para que el pH no aumente. Compensa, si uno baja, el otro tiene que bajar. ¿Se dan cuenta? Miren, vamos por el otro lado, ¿ah? Por alguna razón que vamos a ver en un rato, retienes ácidos. O produces, ojo, produces más ácidos. La única manera de retener ácidos es que tengas un problema renal, pues. Porque no hay otra manera. Y si produces más ácidos, ya, vayan pensando. Si tú tienes retención de ácidos o más producción de ácidos, ¿quién aumenta? El ácido fijo. Si aumenta el ácido fijo, la concentración de hidrogeniones aumenta. En compensación, ¿qué va a tratar de ser aquí el bicarbonato? El bicarbonato que está aquí va a tratar de retener este hidrogenión. Por lo tanto, el bicarbonato en la sangre va a bajar. Y si tengo este problema, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Aquí, si mi problema es en cualquier parte del cuerpo menos el pulmón, ¿qué es lo que va a hacer mi amigo el pulmón? El pulmón tiene que compensar esta pérdida de este aumento de hidrogeniones. ¿Cómo? Disminuyendo el CO2. ¿Cómo lo va a hacer? Hiperventilando. ¿Ok? Hiperventilando. Miren otra razón. Por alguna razón, que lo vamos a ver más rato, por alguna razón, el bicarbonato, aumenta. Si el bicarbonato aumenta, obviamente va a juntarse más con hidrogenión y la concentración de hidrogeniones va a bajar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer mi querido amigo el pulmón frente a esto? Tiene que retener CO2, o sea, aumentar el CO2 en sangre para aumentar los ácidos. O sea, va a hipoventilar. Listo. Y así funciona esto. Así funciona. Esto es lo que ustedes tienen que entender con trastorno ácido-base. Ahora mi pregunta es, ¿me han entendido? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo lo que han visto ahorita es todo ácido-base realmente. Pero necesito saber si me han entendido. Dime. Entonces, si el bicarbonato sube en sangre, la concentración de hidrogeniones va a tender a bajar. Claro, claro. ¿Por qué? Porque se aumenta el bicarbonato, eso ya es patológico, va a empezar a unirse con los hidrogeniones y estos van a bajar. No tenía por qué aumentar, pero patológicamente aumentó. Entonces, esta concentración que ha bajado tiene que ser de alguna manera compensada. ¿Cómo? El pulmón retiene CO2, aumentan. De alguna manera el pulmón tiene que retener ácido. ¿Qué ácido retiene? ¿Qué ácido maneja? El volátil. Al aumentar el CO2 en sangre, al hipoventilar, trata de compensar este aumento de bicarbonato y trata de que esto no baje mucho o que regrese a sus valores normales, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Vuelvo a repetir, esto es lo más importante, ¿eh? A partir después de esto, yo ya voy a empezar a hablar de puro trastorno. Y necesito que me hayan entendido esto, porque se me dice, doctor, ¿y por qué aumenta el CO2? No entiendo, ya, pues, por eso es importante esto. Siempre trastorno ácido-base es un tema que a veces es complicado de entender. Más porque te hablan de frente del bicarbonato ácido carbónico, alguien no entiende dónde viene el ácido carbónico, ¿no? Entonces, ahí vienen las confusiones, ¿no? Pero ya saben, y vuelvo a repetir por enésima vez, cuando tu problema es en cualquier parte del cuerpo que no sea el pulmón, el que compensa es el pulmón. Y cuando tienes un problema en el pulmón, lo compensa el riñón. ¿Por qué digo cualquier parte del cuerpo que no sea el pulmón? Porque un problema pulmonar no es el único que me aumentaría los ácidos fijos. En cambio, la única manera de tener más CO2 es porque hay un problema pulmonar. Si hay un problema pulmonar, el riñón me ayuda. Pero si hay un problema renal o de cualquier parte del cuerpo que no sea pulmón, el pulmón me va a ayudar. Y así es donde se da el binomio. ¿Y cuál es la explicación? Esta. El bicarbonato es el hidrógeno se forma ácido carbónico, CO2 y agua y ¡pum! Se elimina. O se aumenta el CO2, se combina con agua para formar ácido carbónico, se desglosa en hidrógeno y bicarbonato y el hidrógeno es eliminado por el riñón. ¿Ok? Esa es la manera de cómo entender. Ya, pero ahí se pueden olvidar de hacer esta ecuación. Ya, al final solamente me interesa que entiendan esto. Cómo se maneja cuando uno aumenta, el otro baja, etcétera, ¿no? Muy bien. Vuelvo a repetir. ¿Hay alguna duda o pregunta? Dime. ¿Y el eritrocito? ¿Cómo? El eritrocito. El eritrocito, el glóbulo rojo, ¿ya que tiene? Creo que también regula el pH. Ya, ok. Ya te entiendo tu pregunta. A ver, bueno, ya ok. No hay problema. Eso es una interesante pregunta. Cuando ustedes hablan del famoso, o sea, el sistema buffer más importante es este de acá. El de bicarbonato ácido carbónico o bicarbonato CO2. Que justamente se basa en esta ecuación. Pero si alguien les pregunta, ¿existen otros sistemas que regulan el pH? La respuesta es que sí, pero no son tan importantes. ¿Cuáles son? Bueno, o sea, no son tan importantes para realmente moverte el pH. Tienen ciertas implicancias clínicas que vamos a ver, pero no son tan, o sea, utilizarlas o su ausencia no me mueve el pH. En cambio, la ausencia de bicarbonato, sí. Si me falta bicarbonato, el pH baja. O sea, acidosis, ácido, ¿no? Aumenta la carga ácida. En cambio, otros órganos también tienen la capacidad, otros sistemas del cuerpo también tienen la capacidad de regular de poder tratar de regular el pH, pero no lo hacen completamente. Retienen ácidos, por ahí hacen sus cosas, pero no son sistemas tan eficientes. ¿Cuál es? Hemoglobina. Sí, el que está dentro del eritrocito. La hemoglobina tiene la capacidad de unirse al hidrógeno y de alguna manera trata de compensar. ¿Cuál es el otro? El otro es el fósforo. El fósforo es considerado el mejor tampón, el mejor buffer, el mejor sistema que hay, pero está intracelular, así que no me ayuda mucho en la sangre. ¿Ok? ¿Cuál es el otro? El sistema óseo, el buffer óseo, a través de minerales del calcio, pero tampoco me ayuda porque solamente permite regular a nivel óseo, nada más del hueso. Retiene ácidos a nivel óseo. El transportador, ¿cuál? El que yo les enseñé, el que se relaciona bastante con el potasio. ¿Se acuerdan que yo les he explicado, no es cierto? El transportador, bueno, sodio, hidrogenión, ¿se acuerdan? Que finalmente repercute en la bomba
3 sodios, 2 potasios, me quedo sin esto y esto se queda afuera, aumenta y así es como la acidosis o el aumento de ácidos. Ahorita quédense con ese nombre, el aumento de ácidos, el aumento de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Me produce hipercalemia. Por eso es que se dice que el aumento de ácidos en el cuerpo, ¿no? O una baja de pH al final, ¿no? Finalmente me lleva a hipercalemia. Ya, eso también, por eso digo, tiene cierta implicancia también incluso clínica. Otra es la albúmina. La albúmina tiene enlaces. ¿Ya? Imagínense, ojo, esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Imagínense que la albúmina tiene 10 enlaces. O bueno, ya, para hacerlo más práctico, tiene 8 enlaces. 4 de ellos son para los hidrogeniones y los otros 4 que quedan, o la otra mitad, ya, para no dar números fijos, ¿no? Porque es un ejemplo nada más, para el calcio. Ahorita solamente quiero que quede bien claro esto de la albúmina, porque tiene implicancia clínica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no se los mencioné? Bueno, la verdad es que en realidad, esto ya se lo había mencionado. El óseo les iba a mencionar enfermedad renal, ¿ok? Y la albúmina en el ejemplo más adelante. Pero estos son los otros sistemas buffer que tratan de regular el pH, pero tampoco es que gracias a ellos el pH nos normalice, ¿no? O uno de ellos lo altere tanto, ¿no? Realmente, ¿no? Ok, no es que una anemia, como ya no hay hemoglobina que retenga hidrogenión, te provoque aumento de la carga ácida, pues, ¿no? Aumento de la carga ácida, ¿no? Aumento de la concentración de hidrogeniones. Ok, no. No es que la osteoporosis, o sea, menos densidad ósea, me lleve también a una alteración del pH. No es que en una hipoalbuminemia, o sea, baja albúmina en sangre, también me lleve a una alteración del pH. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico tienen que saberlo, así que sí es una buena pregunta. ¿Ok? Porque sí tiene cierta implicancia clínica, o sea, a partir de este concepto, por ahí podemos tomar en cuenta algunas patologías y conversar, ¿no? Porque en patologías sí podrían tener cierta repercusión, nada más. ¿Ok? Pero muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Excelente pregunta. Muy bueno, muy bien. Así me gusta. Que hablen. ¿Alguna otra pregunta? Any question, please? Aprobé mi examen, ahora soy intermedio 11, por fin. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ni un felicidades? Malos. Ya, ok. A ver. Ya, sigamos entonces. Ahora sí, vamos a la acción. Vamos a lo que vale la pena. ¿Ok? Porque esto es fisio, ¿eh? Esto es fisio. Obviamente, en poco tiempo que les enseñé renal, felicidades. Gracias. En poco tiempo que les enseñé fisio renal, aunque sean 2 clases, no es suficiente, pues, ¿no? Para toda esta carga de información, pues, ¿no? Pero es importante nuevamente que ustedes lo tengan claro. Ahora sí, vámonos, ahora sí de lleno a los trastornos ácido-base. Ahora sí, trastornos. Ok, vuelvo a repetir solo por última vez. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya, excelente. Entonces, volvemos a repetir rápido. El pH es una expresión de la cantidad de hidrogeniones en el organismo. Por favor, no me digan nunca que es el logaritmo de la concentración de hidrogeniones o algo. Eso no es concepto. Concepto es, ¿qué es el pH? El pH es la expresión de la cantidad de hidrogeniones en el cuerpo, en el organismo, en la sangre ya. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son sus valores normales? Los valores normales del pH son 7,40 más menos 5. Yo trabajo con 4, pero como he visto varios libros que hablan con 5, incluso en el hospital, ya, pues vamos a ponerle 5 puntos. De verdad no cambia nada. ¿Ok? Sí,
quiero que se sigan recordando valores normales. ¿Cuánto es la presión arterial de CO2? 40 más menos 4 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la cantidad de bicarbonato? 24 más menos 2 miliequivalentes por litro. ¿Ok? ¿Cuánto es el lactato? Ya, el lactato tiene que ser realmente menor de un... Ay, ¿qué estoy haciendo acá? Menor de 1,2. ¿Cuánto es el cloro? Bueno, el cloro sí difiere bastante a los valores, pero vamos a ponerlo de 93 a 105, que esto puede variar, hasta 110 incluso. ¿Ok? Nuevo concepto que probablemente nunca lo han escuchado, quizá. Anion gap. ¿Cuánto es lo normal? 10 más menos 2. ¿Cuánto es el boom? Menos de 19. ¿Ok? Muy bien. Valores normales, por favor. Y ahora sí. Ahora sí. ¿De qué depende la concentración? ¿De qué depende, de una manera muy simple, los cambios en el pH? ¿De quién dependen? Ya sé, depende de la concentración de hidrogeniones, pero ¿de quién depende esto? Que sea medible, depende del bicarbonato y del CO2. Por lo tanto, todo trastorno en el pH que yo vea en los resultados de un análisis de gases arteriales, o sea, un AGA, es una de dos. O el problema es este, o el problema es este. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Desde el punto de vista medible, cuando yo veo el pH, estoy viendo la concentración de hidrogeniones, un pH alterado más de 7,45 menos de 7,35, si yo veo eso, es una de dos. O el problema es el bicarbonato o el problema es el CO2. Punto. Doctor, pero usted me ha dicho los ácidos fijos, volátiles, que las bases, ok, medible y práctico. ¿Me culpas al bicarbonato o me culpas al CO2? Primer concepto. Segundo concepto, valores de pH. Cuando el pH está por arriba de 7,45, eso se llama alcalosis. No, se llama alcalemia. Y cuando está por debajo de 7,45, esto se llama acidemia. Ok. Ok. Sin embargo, y aquí quiero que venga algo muy en claro, cuando yo tengo una alcalemia o una acidemia, se debe a trastornos en el bicarbonato o CO2. Por lo tanto, cuando yo tengo una alcalemia donde hay trastornos en el bicarbonato o en el CO2, eso se llama alcalosis. Y cuando yo tengo una acidemia por trastornos en el bicarbonato o en el CO2, eso se llama acidosis. ¿Qué, doctor? No es lo mismo. Préstenme mucha atención por lo que les digo. Ya, eso sí no les van a decir. ¿Por qué? Porque por costumbre, y tampoco está mal, pero es una costumbre, cuando tú ves un trastorno en el pH, de frente me hablas de alcalosis o acidosis. Si el pH está por arriba, es alcalosis. Si está por debajo, es acidosis. Ok, no está mal. Pero la alcalosis y la acidosis, el término surge de una alteración de estos dos. Pero cuando yo solamente hablo del pH, o sea, teóricamente, lo correcto para alguien que está aprendiendo es, cuando veo una alteración en el pH, lo primero que digo es alcalemia y acidemia. ¿De acuerdo? Ahora, sumado al trastorno que
se deba por alteraciones en el bicarbonato o en el CO2, ya estoy hablando de una alcalosis o una acidosis. Como prácticamente es obvio que una alteración en el pH es por culpa de estos dos, de frente hablo de alcalosis y de frente hablo de acidosis. Entonces de acá salto acá, o sea, de acá salto acá. Ignoro el concepto de acidemia y alcalemia. Para temas prácticos no hay problema. Sin embargo, quiero que quede algo muy en claro. Si ustedes quieren ser finos, que esa es la meta, cuando más adelante ya tengan un nivel avanzado de lectura de Haga, muchos médicos, usiólogos, nefrólogos, te hablan de alcalemia en ciertas circunstancias y de acidemia en ciertas circunstancias. El paciente está en acidemia, te dicen, y no en acidosis. Eso ya es lectura de pH avanzada. Y generalmente la gente se queda, ¿qué? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ahorita, quédense con la idea, bueno, doctor, usted me ha dicho que cuando veo el pH es alcalemia, si está aumentado, acidemia. Pero como la alcalemia y acidemia, o sea, los trastornos en el pH se deben a alteraciones en bicarbonato CO2, de frente a alcalosis, de frente a acidosis. Por el momento sí, pero no se olviden que antes de los conceptos de alcalosis y acidosis están los conceptos de alcalemia y acidemia. Ok, solamente eso, no los quiero confundir. Ahorita ya acostúmbrense y de frente vayan 7,45, más de 7,45, alcalosis, menos 7,45, acidosis. Pero no se olviden que antes de eso había una terminología. Hay una terminología. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profesor, entonces, ¿puede haber acidemia sin acidosis? Sí, pero ahorita sí puede haber. Sí puede haber. Sí puede haber. Y eso es algo que van a ver. Por ahí me puedo poner un ejemplo, si hay tiempo, porque eso es muy más avanzado cuando hay trastornos triples. Pero por el momento no vuelen tanto. Pero sí, puede haber alcalosis sin alcalemia o alcalemia sin alcalosis. O sea, el paciente está en acidemia, no está en acidosis. Eso más lo ven en UCI. Pero los usiólogos son tan creídos que les gusta burlarse de los residentes y los internos, por si acaso, ¿no? Y ojo, si tú sabes, más bien te quieren, te invitan a la UCI incluso, por si acaso. O sea, si se agarran tu cariño, te enseñan como no tienen idea. Pero para eso tienen que saber. ¿Ok? Claro, no se trata de tener una lectura avanzada en Haga. Tampoco. Pero con tal que digas, a ver, dime cuál es la diferencia entre alcalemia y alcalosis. Fácil, la alcalemia es solo con trastornos del pH, nada más. En cambio, la alcalosis es una alcalemia, pero con trastornos en el bicarbonato CO2. Oh, ya está. Eso es teórico, en un principio sí, pero eso es algo muy fino ya. Muy fino ya. ¿Ok? Acuérdense que yo les he prometido enseñarles cosas finas también. Pero buena pregunta la que tú me has dicho. Entonces, por el momento, vamos a quedar por el momento. Ahorita, no vuelen. Ahorita, cada vez que yo les diga trastorno de pH, alcalosis es de frente, pero vuelvo a repetir, no se olviden que existe el concepto de acidemia y alcalemia. Nada más. Y, por última vez, alcalemia y acidemia es solo cuando miro el pH. O sea, si yo miro el pH, tengo alcalemia o acidemia. Cuando recién veo el bicarbonato de CO2 y estos están alterados, ya hablo de alcalosis y acidosis. Y obviamente, la mayoría de las veces, y casi siempre, un pH alterado es porque el bicarbonato de CO2 están alterados. Entonces, de frente corro a alcalosis y de frente corro a acidosis. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Ya. Miren, cuando yo tengo una acidosis, tengo un pH menor de 7,35,
Estoy hablando de una acidosis de frente, ya saben eso a qué me estoy refiriendo. Vuelvo a repetir. Yo veo mi AGA, mi análisis de gases arteriales. Veo el pH. Lo primero que hago es ver el pH. No voy a hacerme loco de irme a bicarbonato, no. Primero veo el pH. Si el pH está menos de 7,35, todavía no veo el resto. Todavía no veo el resto. Veo el pH en 7,35 y digo, es una de dos. O el bicarbonato está bajo o el CO2 está aumentado. Nada más. Y si el pH está menos de 7, menos de 7, perdón, más de 7,45, es una de dos. O el bicarbonato está aumentado o el CO2 está bajo. Si el problema es el bicarbonato, estoy hablando de una acidosis metabólica, donde el problema está en cualquier parte del cuerpo menos el pulmón. Por eso le digo metabólica. En cambio, si el problema es el aumento del CO2, el único responsable de que el CO2 aumente es el pulmón. Y por lo tanto estoy hablando de una acidosis respiratoria. Lo mismo acá. Si aumenta el bicarbonato, estoy hablando de una alcalosis metabólica. Y si disminuye el CO2, estoy hablando de una alcalosis respiratoria. Lo primero que yo hago entonces es ver el pH. Esto es lo primero que hago. Segundo, veo cómo está el bicarbonato y el CO2 y defino si es metabólico o respiratorio. ¿Ok? Doctor, bicarbonato bajo por debajo de los valores normales. Pues, ¿cuántos son los valores normales? 24 más menos 2. O sea, está en 20, está en 18. Metabólico. ¿Qué tiene, doctor? Una acidosis metabólica. Y acá alcalosis. Metabólica o respiratoria. Doctor, ¿no me había dicho que viendo solo el pH no puedo definir todavía acidosis? Ya saben que estoy siendo ahorita, me estoy saltando un paso. Un paso que se ve solo en ciertas circunstancias. Síganme la corriente, porque esto es lo más común. pH debajo de 7,35. Acidosis. Voy a ver el bicarbonato. ¿Está bajo? No. ¿Veo el CO2? ¿Está aumentado? Sí. Respiratorio. Se acabó. Ya tengo mi primer trastorno. Veo el pH. Mayor de 7,45. Alcalosis. Perfecto. Es metabólico respiratorio. Voy a ver el bicarbonato. No está aumentado. Uy, CO2. Bajo. Perfecto. Respiratorio. Ok. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya. Otro concepto. Ustedes están entrando a quinto ciclo. Algo que ustedes van a escuchar mucho es la famosa acidosis o alcalosis compensada y descompensada. Descompensada. Y palabras como parcialmente compensada y parcialmente descompensada. Ya, lo parcialmente, la palabra parcialmente
Eso está mal. O tu acidosis o alcalosis está compensada o está descompensada. No hay más que hablar ahí. Y la única manera de que tu acidosis o alcalosis esté compensada es que el pH esté normal. Y para que esté descompensada es que el pH está alterado. ¿Me han entendido esto, por favor? Porque aquí me podrían hacer cierta pregunta o cierta observación interesante. Profesor, existe casos en los que, como usted dice, en acidosis metabo o respiratoria, que está aumentada el CO2, pero también puede estar aumentado el bicarbonato a la vez. En la acidosis respiratoria. Claro, o sea, por ejemplo, si bien es cierto, usted dice no que está aumentado el CO2, significa que el bicarbonato, o sea, sus valores están dentro de lo normal, o también puede estar alterado a su vez. Claro, claro, pero ojo, a ver. Mira, te voy a dar un ejemplo. Mira, por favor, y todos los que están aquí, préstenme atención porque primero necesito que le tomen un screenshot o solamente de memoria esto, los valores normales, porque si no saben esto, lo mismo que nada. Pero ya, screenshot, foto, memoria, vamos, ustedes pueden. Ya. A ver, mira, te presento esto. pH 7,20. Bicarbonato 10. CO2 en 20. ¿Qué es? Acidosis, alcalosis, respiratoria, metabólica, está normal. ¿Qué es? Viendo esto nomás. Profesor, es acidosis por el pH, ¿verdad? Ya, muy bien, ya. Acidosis, ya. Por ahí alguien más avesado, doctor, es acidemia primero. Ya, ok, ya. Pero acidosis de frente primero. Ya, ¿y qué es, pues? Metabólico o respiratorio. ¿Qué te he enseñado? Cuando tengo un pH bajo, es una de dos. O sea, si tengo pH bajo, que tengo una acidosis. Para tener una acidosis metabólica, el bicarbonato tiene que estar bajo. Y el respiratorio, y para que sea respiratorio, el CO2 alto. Aquí, ¿cuál de los dos cumple? ¿Es metabólico o respiratorio? Sería metabólico, profesor. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está bajo. ¿Y el CO2? Es que el CO2 también está bajo, ¿no? Ya, pero si tienes una acidosis y el CO2 está bajo, entonces ¿la culpa la tiene el pulmón? En este caso sería el riñón. No necesariamente riñón, cualquier parte del cuerpo que no sea pulmón, acuérdate, cualquier parte del cuerpo que no sea el pulmón. Nuevamente, ¿es metabólico o respiratorio? Nuevamente. Por el bicarbonato sería metabólico, ¿no? ¿Y el CO2 cómo está? El CO2 también está disminuido, pero... Ya, pero un CO2 disminuido, ¿me lleva acidosis? No, alcalosis, profesor. Muy bien, entonces, si no tengo alcalosis, tengo acidosis, ¿quién es el que me produjo la acidosis? El riñón, entonces, profesor. Digamos, no riñón, tiene que ser, o sea, no me digas riñón, ¿me dices? ¿Ah? Metabólico. Muy bien, no siempre es el riñón, metabólico. Muy bien, es una acidosis metabólica. Doctor, pero el CO2 está bajo. Sí, pero él está bajo no porque inició este problema. El problema es metabólico. Por alguna razón que todavía no sé, los ácidos han aumentado. Los ácidos fijos ya, si quiero ser fino, los ácidos fijos han aumentado. ¿Ok? Esto fue el que me ha provocado que el pH baje. ¿Y yo qué les enseñé?
que si mis ácidos fijos aumentan, ¿qué hace el pulmón como compensación? Hiperventila para bajar el CO2 en sangre. Por lo tanto, este CO2 bajo es una respuesta del cuerpo, Doctor, ¿sí? ¿por qué bajo si está en 20 el PCO2? ¿Cómo que por qué bajo? ¿Cuántos números normales? Ah, doctor, gracias. No, por eso digo, tienen que aprender esto de memoria. Y ahorita están aprendiendo recién y todo eso, chévere. Pero tienen que aprendérselo de memoria. Listo. Ya saben cómo, generalmente no sé por qué, bueno, sí sé por qué. Porque la verdad es que yo también pasé por eso. No veo el pH y me confundo el baby con el CO2. No, vean el pH y al toque digan acidosis, alcalosis, perfecto, acidosis. O es el CO2 o es el bicarbonato. Bicarbonato bajo, CO2 aumentado. CO2 bajo, este no tiene la culpa, es metabólico. Bicarbonato bajo, perfecto, es metabólico. ¿Y por qué bajó el CO2? Porque es una respuesta del cuerpo frente a la acidosis metabólica. ¿Por qué, doctor? No entiendo. Porque al aumentar los ácidos, el cuerpo tratando de hiperventilar. El pulmón hiperventila. Y al hiperventilar, la concentración de CO2 en sangre baja. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces es compensada. Uy, yo que te he enseñado. ¿Cuándo es compensada? Ah, ok. Ajá, cuando el pH está normal. ¿Esto es compensada? No. O sea, ustedes en emergencia raramente van a ver algo compensado. O sea que ustedes todos están descompensados. Todos. Todos están descompensados. Todos. La única manera que esté compensado es que el pH esté normal. Podrías tener una acidosis metabólica compensada, pero para eso el pH tiene que estar normal. Profesor, en pregunta? ese caso, Dime. profesor, en ese caso que en este ejemplo que usted nos ha dado, asumiendo que el pH estuviera dentro de los valores normales y el bicarbonato está con 10 y el CO2 con 20, ¿cómo sabríamos, cómo determinaríamos que es compensado? Porque el pH está normal. Ya, pero no, si no digo, si bien es cierto el pH está normal, pero ¿cómo sabría si es metabólico respiratorio, no? Ya que el bicarbonato... Pregunta con trampa. Muy bien, ahí sí te lo respondo clínica Manda. Por ejemplo, tengo un paciente con enfermedad renal crónica. Riñón no funciona. Le tomo un AGA. Veo bicarbonato en 10 y CO2 en 20. Y pH en 7,40. ¿Qué voy a pensar? ¿Que el problema respiratorio? No. Si es el problema renal, obviamente el problema está en el riñón. Ha retenido ácidos, por eso el CO2 ha bajado. Y en compensación bajó el CO2. Pero en este paciente, al ser crónico, el pH se logró compensar y el cuerpo logró compensar y se volvió normal. Ahí sí tengo que ver el paciente. Tengo que ver al paciente. Porque como tú dices, no sé qué tiene, pues, ¿no? O sea, si a mí me dan esto, como dices tú, justamente es verdad, muy buena pregunta, así está muy bien. Si veo esto, como tú estás diciendo, yo no me puedo atrever a decirte que es una alcalosis, acidosis, no sé. Porque esto está normal. Supuestamente esto me guía para esto. Pero aquí que veo al paciente, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica de fondo, entonces obviamente un riñón enfermo no elimina ácidos, por lo tanto esto lo inició. Entonces es una acidosis metabólica compensada. En cambio, si el paciente tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debo pensar que el problema es este lo inició y este lo compensó y por eso el pH llegó a estar normal. Ya depende de la parte clínica. Muy bien.
Ahora yo les pregunto, en este paciente, ¿tengo acidemia o alcalemia? ¿Sí o no? ¿Tengo acidemia o alcalemia? ¿Sí o no? ¿Qué les dije que es la acidemia o la alcalemia? Trastornos en el pH. Entonces el paciente no tiene acidemia, no tiene alcalemia. Es una acidosis sin acidemia. Si fuese un RC, por ejemplo, o es una alcalosis sin alcalemia, un EPOC. Aquí son los casos que tengo acidosis sin acidemia o alcalosis sin alcalemia. Ya son cosas muy finas ya, pero son importantes. ¿Alguna pregunta? Entonces, volviendo, miren, yo puedo hacer mi cuadrito clásico que todo el mundo muestre en las diapositivas, cosa que está bien, ¿no? Pero generalmente no sé por qué no lo entienden ese cuadrito. Y ahorita lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Qué cuadrito, doctor? Ya. Miren. Cuando yo tengo un trastorno ácido-base, ¿ok? Veo cuál es el trastorno, veo cómo está el pH, veo cómo está el hidrogenión, veo cuál es la causa y cuál es la compensación. Este cuadro es indispensable para que pasemos al siguiente punto. A ver, en una acidosis metabólica, si es una acidosis, obviamente, ¿qué pasa en una acidosis? En una acidosis metabólica, el bicarbonato ha disminuido. ¿Por qué disminuyó el bicarbonato? Porque aumentaron los ácidos o porque el bicarbonato se está eliminando. Presten atención, ¿ah? En una acidosis metabólica donde el problema está en cualquier parte del cuerpo que no sea el pulmón, el bicarbonato ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido el bicarbonato? Porque aumentaron los ácidos fijos y por lo tanto el bicarbonato está cumpliendo su rol de buffer y al unirse a los ácidos está baja o por alguna razón que veremos más adelante o el lunes, ok, si no hay tiempo para el día de hoy para terminar todo esto, bicarbonato bajó, pero bajó. Si baja, ¿cómo está la concentración de hidrogeniones? Está aumentada, pues. ¿Y cómo está el pH? Si aumentó la concentración de hidrogeniones, el pH está bajo. Si esto pasa, ¿qué va a hacer el pulmón? Que les enseñé hace un rato, hiperventila para eliminar ácidos y tratar de que el pH no baje tanto y que los hidrogenes obviamente no aumenten mucho. Por lo tanto, disminuye el CO2 en compensación. En una alcalosis metabólica, el bicarbonato por alguna razón ha aumentado. Por alguna razón ha aumentado. Y si ha aumentado, mi concentración de hidrogeniones va a bajar porque el bicarbonato se une y por ende el pH va a aumentar. Si el bicarbonato aumentó, ¿quién podrá defenderme ahora? El pulmón. ¿Qué hace el pulmón? Hipoventila para retener ácidos. CO2, obviamente, el único ácido que puede manejar. ¿Qué pasa en la acidosis respiratoria? Aquí el problema es que en la acidosis respiratoria ha aumentado el CO2. ¿Por qué? Porque hipoventilo. ¿Por qué hipoventilo? Ya les dije, dos razones. Tromboembolismo pulmonar
o hipoventilación. Hipodinámico, o sea, ventilación hipodinámica. La ventilación hipodinámica por un problema muscular o un problema en el sistema nervioso central hace que hipoventile y eso hace que aumente el CO2. O tromboembolismo pulmonar donde no hay intercambio porque no hay perfusión. ¿What? Ya, repásenlo, eso les he enseñado. Si aumenta el CO2, la concentración de hidrogeniones va a aumentar y por ende el pH va a bajar. Si aumenta el CO2, ¿qué hace el riñón? Retiene bicarbonato para compensar y tratar de retener ácidos. Doctor, pero eso lo 3 días todavía porque el riñón demora. Ya, ahorita estamos hablando solamente de qué hace. Por ahí si alguien me puede preguntar eso. ¿Y en qué pasa en una alcalosis? Oye, ¿por qué puesto está? Ya, pan. Alcalosis respiratoria. Por alguna razón el CO2 ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque hiperventilo. ¿Por qué hiperventilo? Todos los mecanismos que me llevan a hipoxia hacen que hiperventile para tener más oxígeno. Oxígeno. Entonces, todas las enfermedades respiratorias generalmente me van a llevar a hiperventilar. Asma, neumonía, atelectasia, neumotórax, todos los que se les ocurra, fibrosis, todo. Hiperventilo. Entonces, si hiperventilo, ¿qué pasa con el CO2? Baja. Por lo tanto, la concentración de hidrogeniones baja, por donde el pH aumenta. ¿Y qué es lo que va a hacer el riñón al ver esto? Hay mucha base. El pH, los hidrogeniones han bajado y me está sobrando base. Voy a eliminar bicarbonato. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vuelvo a preguntar y a repetir. ¿Han entendido? Por favor. No quisiera ahorita en el video, lo vuelvo a ver. Ya, ¿van a volver a ver el video? Probablemente sí. Pero necesito que al menos ahorita se lleven información importante. ¿Ok? Ya. Entonces, miren cómo existe una compensación. Una compensación cuando tienes un problema acidótico, alcalótico y una compensación por parte del cuerpo. Si es metabólico, compensa el pulmón. Si es respiratorio, compensa el riñón. ¿No? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a hablar, voy a hablarles de trastorno por trastorno. ¿Ok? Generalmente aquí nos quedamos en el sentido de que no hablamos de más, pero como esto quiero que sea ya a nivel intermedio, casi intermedio tirando para avanzado, vamos a hablar de trastorno por trastorno. Acidosis metabólica. Muy bien, acidosis metabólica. En la acidosis metabólica es el más común. Ya sé que la acidosis metabólica es cuando el pH está menos de 7,35 y esto se debe a que el bicarbonato ha bajado, ¿ok? Esto se debe, perdón, ya no dos flechas, en la acidosis metabólica se debe a que el bicarbonato ha disminuido. Y ojo, quiero que aquí tengan en cuenta algo muy importante. El bicarbonato ha disminuido por dos razones. Ha disminuido porque
aumentaron los ácidos. ¿Qué ácidos? Fijos, o porque estoy perdiendo realmente el bicarbonato. Pero bajó. Doctor, ¿es importante saber esto o esto? Sí. Vamos a verlo en un rato. Cuando yo tengo una acidosis metabólica, o sea, ya diagnostica al paciente acidosis metabólica descompensada. ¿Por qué? Porque el pH está alterado. Pero ya, mi diagnóstico es acidosis metabólica. ¿Qué te va a preguntar el médico? ¿O qué es lo que tú tienes que hacer antes de presentarle el caso al médico? Tú te preguntas, ahora te vas a preguntar, ¿hay un segundo trastorno? O sea, ¿es un trastorno simple o un trastorno mixto? ¿Es simple o mixto? ¿What? Sí. Un momentito. Mi hija me está queriendo salir del cuarto. No me ladren mucho. Estoy dictando clase. Lo primero que hace. ¡Ay! Ya. De facto voy a hacer. Ya, ahora sí. A ver. Hay un segundo trastorno. ¿Es simple o es mixto? Mi acidosis metabólica, ¿es simple o es mixta? ¿Es simple o es mixta? ¿Es simple o es mixta? ¿Y cómo sé eso? Porque para eso tengo que ver el CO2. Doctor, pero regresando al ejemplo anterior, ya, está en 20, bajó. Y tiene que bajar, según nos ha enseñado, ¿no? Si tienes una acidosis metabólica, esto baja y te tiene que bajar. Ya, muy bien. Ya, pues, doctor, si bajó, entonces, esto quiere decir de que realmente está compensado, o sea, ha compensado. No. El valor del CO2 solamente me dice que el cuerpo ha tenido que hacer lo que tenía que hacer. Pero tengo que ver si ha bajado lo suficiente o no ha bajado completamente o ha bajado más de la cuenta. Así se llama. Eso se llama PCO2 esperado. Este CO2 tenía que bajar. Miren, escúchenme bien, por favor. El CO2 tenía que bajar. Tenía que bajar. Sí, eso ya lo sabemos. Tenía que bajar. La pregunta es, ¿bajó bien o no bajó lo suficiente? ¿O sí bajó lo que tenía que bajar? ¿O bajó más de la cuenta? Sí, así de complejito quizás sea. Si no bajó lo suficiente, y por favor, espero que aquí me estén siguiendo, por favor. Si no bajó lo suficiente, y entiéndanme bien esta parte, si no bajó lo suficiente, entonces está reteniendo CO2. Aunque ustedes no lo crean. Si no bajó lo suficiente, está reteniendo CO2.
Y si está reteniendo CO2, ¿cómo se le llama eso? Si está reteniendo CO2, ¿cómo se le llama eso? Acidosis respiratoria. Y si bajó más de la cuenta, está que barre más CO2 del que tenía que bajar, eso es alcalosis respiratoria. O sea, eso quiere decir que el paciente puede tener una acidosis metabólica con acidosis respiratoria, sí. Eso quiere decir que puede tener acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, sí. Y ese es tu diagnóstico. Doctor, tiene un trastorno mixto. Tiene una acidosis metabólica más acidosis respiratoria porque no bajó el CO2 lo suficiente. O tiene trastorno mixto porque tiene acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, porque bajó más el CO2 de la cuenta. O bajó lo que tenía que bajar y simplemente aquí no hay nada y se queda con acidosis acidosis metabólica simple. Doctor, ¿y cómo sé si bajó lo suficiente o bajó más de la cuenta? Para eso aplico la fórmula del PCO2 esperado. ¿Cuál es la fórmula? El bicarbonato del paciente por 1,5 más 8 más menos 2. Memoria. Ténganlo en su cuadernito, así como yo tengo el mío, y ahí tengan la fórmula. Bueno, ya me la aprendí tantas veces que lo he aplicado, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánto era aquí mi pH? 7,20. ¿Cuánto era el bicarbonato que tenía el paciente? 10. ¿Y cuánto era su CO2? Vamos a poner que era 20, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el bicarbonato de mi paciente? 10 por 1,5 más 8. Según lo que yo recuerdo, primero se hace la multiplicación y luego se hace la suma. Entonces, 10 por 1,5 es igual a 15. 15 más 8 es igual a 23. 23 más menos 2. O sea, quiere decir que puede ir desde 21 hasta 25. Aquí tiene que estar el CO2. ¿Cómo está? En 20. Por lo tanto, es una acidosis metabólica simple. Ahora cambiemos un poco las reglas. Digamos que tu paciente no lo tiene en 20, lo tiene en 15. Si lo tiene en 15, entonces está más bajo de la cuenta. En pocas palabras, bajó más de lo que tenía que bajar. Por lo tanto, el paciente tiene una acidosis metabólica sumado a una alcalosis respiratoria. Digamos que no está en 15, digamos que está en 31. Entonces, retuvo más de la cuenta, retuvo, tenía que bajar más y retuvo, y entonces por alguna razón el paciente está reteniendo CO2, el paciente tiene una acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta estos momentos, yo no les he hablado de compensado. Todo el mundo, no todo el mundo, sino la mayoría piensa que simple, o sea, si está acá y bajó lo que tenía que bajar, es una acidosis metabólica compensada. Mal. La acidosis metabólica solo es compensada cuando el pH está normal. Sigue siendo descompensada. El único detalle es que es simple, no es mixta. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna.
Bueno, ok. Ya, sigamos. Doctor, ¿Cómo? a mí sí, yo me entreveré un poco con el concepto, doctor. Ya, a ver, nuevamente. Cuando tú tienes una acidosis metabólica, el pH está menos de 7,35, ya eso queda claro. Y es porque el bicarbonato bajó, porque es metabólico, el bicarbonato bajado. Si el bicarbonato bajado es por una de dos cosas, porque aumentaron los ácidos fijos y el bicarbonato bajó porque está cumpliendo su rol de buffer o de tampón, o porque estoy perdiendo realmente bicarbonato, que no es lo mismo. Una cosa es que el bicarbonato baje porque lo estoy perdiendo, y otra cosa es que el bicarbonato se esté uniendo a los ácidos fijos que han aumentado. En este no lo estoy perdiendo, solamente lo he unido. Y en el otro sí lo estoy perdiendo del cuerpo. Ya, ahí tienes uno. Dos, cuando yo tengo una acidosis metabólica, o bueno, cualquiera de los trastornos, pero aquí estamos en la acidosis metabólica, yo me pregunto, ¿hay un segundo trastorno? ¿Es simple o es mixto? Y para eso, si es una acidosis metabólica, tengo que ver el CO2. Recuerden que cuando yo tengo una acidosis metabólica, el que me compensa, el que trata de compensarme este pH que ha bajado, es el CO2. Entonces, cuando yo tengo una acidosis metabólica, lo que yo tengo que ver es cómo está el CO2. Ya, el CO2 bajó. Ok, el CO2 bajó. Muy bien. Pero tengo que ver si el CO2 tenía que bajar. Pero tengo que ver si el CO2 que bajó no bajó lo suficiente, bajó lo que tenía que bajar o bajó más de la cuenta. Si no bajó lo suficiente, es una acidosis respiratoria, porque está reteniendo CO2 por algún motivo. Al no bajar lo que tenía que bajar, por alguna razón no está bajando. Ahora, que alguien me diga, doctor, pero no se pase, no puede ser tan exacto. En realidad sí, tiene que bajar lo que tiene que bajar. Y si no baja lo suficiente, algo está pasando. Por algún motivo está reteniendo CO2. Ah, doctor, ¿así ha bajado? Sí. Así ha bajado, está reteniendo CO2 porque no está bajando todo lo que tenía que bajar. Entonces, si no bajó lo suficiente, tiene una acidosis respiratoria. Si bajó lo que tenía que bajar, no hay ningún problema. Es simple. El trastorno primario se queda ahí. ¿Qué es el trastorno primario? La acidosis metabólica es el trastorno primario. Y este de acá sería el trastorno secundario. ¿Por qué? Porque es uno, ¿no? Trastorno secundario. O se queda como simple, o hay una acidosis respiratoria si no bajó lo suficiente, o si bajó, pero bajó más de lo que tenía que bajar, o sea, hasta que barre el CO2, es una alcalosis respiratoria. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta si es uno de los tres? Para eso aplico la fórmula del bicarbonato esperado. Recuerden que para el ejemplo que yo les puse, el CO2 estaba en 20, ¿no? Muy bien. Y para el bicarbonato esperado, para el CO2 esperado, la fórmula es bicarbonato por 1,5 más 8 y todo más menos 2. 10 por 1,5 más 8, 23. 23 más 2, 21 a 25. Si está en 20, quiere decir que está dentro de los... Ah, no, aguanta. 20, ¿no? Si está en 20, más bien aquí me equivoqué, si está en 20, nadie me dijo, si está en 20, está menos. Si está 20, está en menos. Y si está menos, quiere decir que bajó más de lo que tenía que bajar. Alcalosis respiratoria. Más bien, si estuviese en, sí, aunque sea por un punto, en 24, está dentro del rango. Entonces, esto se queda como un trastorno, una acidosis metabólica simple, descompensada simple. Y si más bien, imagínense que el CO2 del paciente estaba en 30, bajó, es cierto, bajó, pero no bajó todo lo que tenía que bajar. Entonces, está reteniendo por alguna razón CO2 y esto se transforma en una acidosis respiratoria. O sea,
Doctor, tengo una acidosis metabólica más un trastorno secundario, sí. Puede ser acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Y si está dentro del rango de mi fórmula, se queda como simple. ¿Ok? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? O sea, ustedes tienen que generalmente decir completa las cosas. Si ustedes ven el pH, ya, me diagnostican acidosis o alcalosis metabólica respiratoria. Ya, en este caso, frente a una acidosis metabólica descompensada, porque el pH está alterado, tienen que saber si es simple o es mixto. Si hay un trastorno secundario o segundo trastorno. Para eso agarras tu hojita y aplicas la fórmula del PCO2 esperado. Y ves si está más de lo que tenía que estar, está donde tenía que estar en el rango o está menos del rango. Y ahí lo sumas. El paciente tiene acidosis metabólica descompensada más una acidosis respiratoria o más una alcalosis respiratoria. O si cumplió, simple. Nada más se queda como simple. ¿Me han entendido? Díganme algo, por favor. ¿Siguen ahí? Hola. Creo que estamos, doctor. Ah, sí, ya. Ok. Vamos a terminar, si hay tiempo, ¿no? Ya, a ver. La siguiente cosa que tengo que saber, ojo, cuando tengo una acidosis metabólica, solamente cuando tengo una acidosis metabólica, ¿ok? Tengo que ver el tipo. Tengo que ver el tipo de acidosis metabólica. Y para ver el tipo, tengo que ver la brecha aniónica, llamada gap. El anión gap. El anión gap. El anión gap. ¿Qué cosa es el anión gap? A ver, les explico. Generalmente ustedes, ustedes recuerden que normalmente existe, ustedes tienen aniones y cationes, ¿cierto? Ustedes tienen aniones y ustedes tienen cationes. Ok. ¿Cuáles son los aniones? ¿Cuál es el catión más importante? El sodio, que está en 140, ya su límite medio, perdón, su valor medio, 140. ¿Y cuáles son los aniones? Los aniones o los negativos es el cloro, que está en 106, y el bicarbonato, que imagínense que está en 24. Pero yo qué les he dicho? Les he dicho que, ojo, les he dicho que la cantidad de aniones y cationes debe ser igual. Por lo tanto, hay una parte de aniones que no estoy midiendo. Esta diferencia, o sea, esta parte que surge de la diferencia de esto se llama brecha aniónica, que son los aniones, brecha aniónica, que son los aniones no medibles. ¿Cómo obtengo el resultado? Fácil. Sodio menos cloro más bicarbonato. De esta manera, yo obtengo un resultado.
y generalmente el resultado es 12 más menos 4. Eso es mi brecha aniónica. Esa es mi brecha aniónica. ¿Para qué diantres me sirve esto? Porque las acidosis metabólicas pueden ser, ojo, las acidosis metabólicas pueden ser anión gap alto o anión gap normal. Anión gap alto es cuando obviamente el anión gap, ¿no? La brecha aniónica es mayor o igual, bueno, mayor, no mayor o igual, mayor a 16. Y normal es cuando está en los valores de 12 más menos 4. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Porque tengo que saber si la acidosis metabólica que tengo es anión gap alto o anión gap normal, porque así puedo saber el origen de la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica anión gap alto, ¿ok? El bicarbonato ha bajado porque aumentaron los ácidos. Y es obvio, porque si aumentan los ácidos, ¿no? Si aumentan los ácidos no medibles, que son aniones, y el bicarbonato bajó, ¿ok? Esto aumenta, ¿no? Esto aumenta, y tengo un anión gap alto. ¿Ok? El anión gap o la brecha aniónica aumentó. Mejor así. La brecha aniónica aumentó porque el bicarbonato bajó. ¿Pero por qué bajó? Porque los aniones han aumentado. O sea, los ácidos. Por si acaso, los ácidos fijos son aniones. Aumentaron y el bicarbonato bajó. Entonces es anión gap alto. Pero ¿qué pasa en el anión gap normal? El bicarbonato bajó porque estoy perdiendo realmente el bicarbonato. ¿Qué pasa acá? Cuando yo pierdo en el cuerpo, pierdo bicarbonato, automáticamente, ojo, presten atención, automáticamente, ¿ok? El cloro aumenta. Y imagínense que el cloro aumenta hasta acá. Y el bicarbonato que ha bajado porque lo he perdido, solamente es este pedacito. Acá, ¿los aniones se han movido? No, siguen siendo este pedacito. Al bajar el bicarbonato, el cloro aumenta en compensación. Solo el cloro aumenta en compensación cuando el bicarbonato se pierde del cuerpo. Entonces, aquí los aniones no se han movido, los no medibles. El que se ha movido es el bicarbonato que bajó y el cloro que aumentó. Por eso es que el anión gap normal también se le conoce como hiperclorémica. O sea, la acidosis metabólica anión gap normal también se le conoce como acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo el bicarbonato, porque realmente lo estoy, o sea, ha bajado, porque realmente lo estoy perdiendo, ¿no? El cloro aumenta. Entonces, la acidosis metabólica anión gap normal es hiperclorémica. ¿Por qué? Porque el cloro aumenta en compensación a que yo he perdido bicarbonato. Doctor, pero acá también el bicarbonato baja. Sí, pero baja porque aumentaron los ácidos, no porque lo estoy perdiendo realmente. Y si es así,
Y si es así, el cloro no se mueve. El cloro no se mueve. Cuando yo voy a ver y tengo una acidosis metabólica, tengo que ver si es anión GAP alto o normal. Y el AGA me lo da. El AGA me lo da. El AGA me lo da. O calculo, pues. Pero ya el AGA me lo da. El AGA me dice GAP en 20. ¿Qué es eso? Acidosis metabólica, anión GAP alto. Si el anión GAP está en 10, acidosis metabólica, anión GAP normal. ¿Ok? Entonces, doctor, si yo tengo esto, ya, para que no haya confusión. Ya, recuerden que esta fórmula de acá es esta misma de acá arriba. Entonces, este era el límite. ¿Qué tengo acá? Viendo solo esto, porque aún me falta todavía. Pero ¿qué tengo acá? Tengo una acidosis metabólica, anión GAP, aumentado, más 15. Si está en 15, quiere decir que ha bajado más de la cuenta, ¿cierto? Porque ha bajado más, tenía que estar solamente hasta 21, pero está menos, o sea, bajó más de la cuenta. Entonces, tengo una alcalosis respiratoria. Claro, porque está en 15. ¿Cuánto tenía que estar? De 21 a 25. Si lo tengo en 15, ¿bajó más de la cuenta, sí o no? Sí. Claro, entonces si bajó más de la cuenta, ¿qué es? Alcalosis respiratoria. Porque lo estoy barriendo. Acidosis metabólica, anión GAP aumentado, más alcalosis respiratoria. Así tengo yo que escribir en la historia clínica, así debo decirle yo a mi médico internista, doctor, usiólogo, el que yo quiera, y así debo yo exponer los casos clínicos cuando tengo un AGA. Ojo, aún me falta, porque tengo que explicarles cuándo este baja, o sea, etiología, y cuándo este aumenta. O sea, cuando yo tengo una acidosis metabólica, anión GAP normal, anión GAP alto, que es el más común, por si acaso, tengo que pensar en 4 cosas. Y cuando tengo acidosis metabólica, anión GAP normal, debo de pensar en 2 cosas. Ya, eso lo vamos a ver la siguiente clase. Ya mucha información, ya me parece que tienen este fin de semana para repasar y hacerme llover de preguntas. ¿Ok? Muy bien. Ustedes pueden llegar a diagnosticar hasta triple trastornos. Me voy de la clase del día de hoy con decirles que tuve un paciente que tuvo acidosis metabólica, anión GAP alto, más acidosis respiratoria, más alcalosis metabólica. Y tuve otro que tuvo acidosis metabólica, anión GAP alto, más acidosis respiratoria, más acidosis metabólica. Sí, acabo de repetir 2 veces acidosis metabólica. Sí, triple trastorno. Triple trastorno. Ese es el nivel que yo quiero que ustedes lleguen.